¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1285, y de esto vamos a hablar en el día de hoy. Hoy me parece que hay un momento para que el sector privado se acerque y el sector público, en su sincericidio de decir que los fondos no lo tiene, pero lo que sí tiene ganas es de trabajar y tiene que demostrar las ganas de trabajar que tiene, es que los dos salgan a la vez y no solo cada uno lo va a salir. Hoy en día, por ejemplo, los vehículos no tripulados permiten, con muchísima menos logística y con muchísima más precisión, hacer un relevamiento completo y alimentar estos sistemas de información geográfica que ya pasan a ser una herramienta fundamental para lo que es la gestión territorial y para lo que nosotros entendemos que es el concepto de las Smart Cities. Nosotros lo que creamos es un modelo de la ciudad dentro de la computadora, donde se puede hacer cualquier pregunta, tanto como mediciones, como qué tipo de información hay en determinado sector o lugar, y también se puede empezar a hacer análisis en función del tipo de consultas que quieran hacer los dirigentes de esas localidades, digamos. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Biosolares, la mejor energía. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva, 30 años potenciando negocios en la región. Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, 30 años de compromiso con nuestra profesión. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Cree en tu sueño. Leffler Dietz, hacemos lo mejor. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Cremigal, de nuestra familia a la tuya. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto Huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Grand Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Y en el programa de hoy vamos a hablar de las cuentas públicas, de los números oficiales de la provincia de Entre Ríos, pero también vamos a ver cómo no es solamente ajuste lo que tienen que hacer las provincias o los municipios en estas condiciones, sino que también hay que empezar a pensar un poco más fuera de la caja y empezar a tratar de entender que este 50-55% de economía informal que tenemos en el país no va a conducir a ningún lado. Hay que empezar a trabajar sobre esa informalidad y uno de los que primero tienen que empezar a trabajar en esa informalidad son los propios gobiernos. No solamente en lo que tiene que ver con los impuestos declarativos, sino también con aquellas tasas, con aquellos impuestos inmobiliarios,
de servicios sanitarios, para poder ver cómo tiene que funcionar un municipio, una comuna o una provincia. La empresa Prometeo viene trabajando hace bastante ya en lo que es gestión territorial y en lo que es la determinación de catastros, las posibilidades de determinar en cada una de las ciudades cuántas son los metros cuadrados construidos, cubiertos, semicubiertos y demás tipos de modalidades que existen en los municipios. Fabio Mugnia es el responsable de esta división en la empresa Prometeo y así empieza explicando la situación que hay hoy. Primero que en las comunas nunca se usaron herramientas específicas para llevar lo que es la gestión territorial. Nosotros estábamos acostumbrados a usar software de diseño asistido por computadora, como eran los viejos CAD. Y estas herramientas en su momento funcionaron muy bien, pero fueron evolucionando y no ha habido una aceptación o una implementación de estos nuevos software, que son los de sistemas de información geográfica, para recolectar esa clase de datos. Y además se han abandonado mucho lo que son los relevamientos. Antiguamente Fuerza Aérea hacía muchos vuelos, tenía constantemente un flujo constante de lo que era información actualizada. Eso se ha dejado un poco de lado por el tema de los costos y por el tema de que se empleaban demasiada logística para recolectar esa información, por lo que nos hemos ido arreglando, o los municipios se han ido arreglando con lo que podían, inspecciones visuales, inspectores terrestres, y confiar mucho en lo que el profesional presentaba, es decir, planos, etc. Eso ya ha quedado muy relegado para lo que es el avance tecnológico. Hoy en día, por ejemplo, los vehículos no tripulados permiten, con muchísima menos logística y con muchísima más precisión, hacer un relevamiento completo y alimentar estos sistemas de información geográfica que ya pasan a ser una herramienta fundamental para lo que es la gestión territorial y para lo que nosotros entendemos que es el concepto de las Smart Cities. Los datos han quedado desactualizados precisamente porque estas inspecciones ya no son tan regulares como antes y, como vos decís, ha habido un periodo, sobre todo el tema de la pandemia, se vio mucho después de la pandemia, donde la gente por ahí no tenía tanto para gastar para irse de vacaciones, a aquellos que han tenido la posibilidad, y se han dedicado a hacer lo que podían, construir, etcétera, agrandar un poco sus hogares, instalar piletas, ¿por qué no? Bueno, toda esa información ha quedado muy relegada precisamente porque no se le dio un seguimiento, no se le dieron las inspecciones que debían ser para tener un poco más actualizado lo que era el dateo del sistema de información geográfica. Bien. Así que sí, podríamos decir que hoy en día en algunos territorios existen bastantes metros que están cubiertos, que no están tributando, porque muchas veces es por desconocimiento de la gente que no sabe que tiene que declarar todas aquellas mejoras que se hicieron, y también por limitaciones del municipio que no han tenido un sistema de seguimiento, ya sea porque no tienen la gente o porque no tienen las herramientas para mantener ese dato actualizado. Y uno de los lugares en donde hoy están parados la mayoría de los estamentos públicos es la falta de información. Falta de información actualizada y falta de información tecnológica para poder actualizar cada uno de los sistemas con los que se está trabajando. La falta de planificación muchas veces es porque falta información. Uno se acostumbra generalmente a ir improvisando un poco algunas cuestiones y después se encuentra en obra precisamente con todas estas limitaciones que están de acuerdo a esa falta de información y esa falta de previsión. Muchas veces por desconocimiento y muchas veces por improvisación, porque no hay un sistema que tenga nucleados todos esos datos, entonces sobre todo aquellos municipios grandes, parecen que se van como desperdigando. Esa información se va desperdigando, no hay ningún lugar donde centralizarlo y muchas veces incurren en errores. No por falta de profesionalismo, sino por falta de planificación en base a la poca información que hay. La actualización de los sistemas no es complejo, de hecho, al contrario, antes el CAD era muy poco intuitivo porque era simplemente líneas que se apoyaban en datos matemáticos. Bien, hoy en día los sistemas de información geográfica permiten trabajar con la imagen, vamos a llamarlo imagen, en realidad no es una imagen, es un modelo, pero bueno, a fines prácticos, uno apoya el dato en la realidad. Son sistemas muy intuitivos que no requieren demasiada complejidad, ni para el usuario que tiene que actualizar el dato, ni para aquellos que después van a ser quienes usen ese dato de alguna forma práctica.
y hasta hace un par de años los sistemas que se utilizaban para gestionar y trabajar con todo este tipo de información eran sistemas que requerían altos niveles de capacitación y sobre todo de equipamiento técnico para poder mover todos estos archivos. A partir del GIS, los sistemas de información geográfica y de programas de software abiertos, esto se ha simplificado muchísimo y generan bases de datos en los cuales se puede ir generando distintas capas con mayor nivel de información a medida que cada uno de los organismos que intervienen dentro de una ciudad empiezan a volcar esta información. La implementación de un sistema siempre es algo, ¿cómo decirlo? Es una barrera para muchos municipios. Sin embargo, los sistemas son, además de muy intuitivos, no requieren grandes equipos ni requieren gran capacitación. Lo único que hay que hacer es, todos esos datos que se tienen en otro sistema que no son adecuados, hay que hacer una migración y, como siempre, como cualquier herramienta, uno la va aprendiendo a usar a medida que la va implementando, que va cambiando su forma de trabajar. Ese ciclo es muy rápido. Hoy en día las informaciones, y además existen herramientas que potencian eso, por ejemplo la inteligencia artificial es muy buena para hacerle consultas sobre la implementación de esos sistemas y no requiere demasiado equipamiento, por ahí sí para la parte de lo que es el relevamiento, pero después para la actualización del dato se puede hacer con sistemas muy modestos. Muchas veces el que no se tenga el dato actualizado, hay lugares donde no se está tributando. Entonces hay un desequilibrio entre la gente que está pagando el impuesto que le corresponde y aquellos que están pagando menos porque tienen terrenos sin declarar. Si uno actualizara eso, se podría lograr algún beneficio económico, ya sea porque va a subir la tributación, e incluso también se puede hasta premiar a aquel que ha sido buen contribuyente y todo, porque tenemos una forma de controlarlo, tenemos una forma de verificar ese dato. Así que sí, puede servir para premiar, para bajarle costos a aquellos que han sido buenos contribuyentes y para equiparar a todo el mundo, para que lograr una justicia de que todo el mundo pague lo que corresponde, y si se incrementa la base, se puede hablar ya de una reducción impositiva. Hacemos la primera pausa en el programa. Más adelante vamos a seguir hablando con Fabio Mugni y con la gente de Prometeo, porque esto no es solamente, estos insumos que se generan no es solamente para un área en particular de catastro, sino que después terminan generando todo el trabajo para todo el municipio y la planificación, sobre todo de los municipios. Hacemos la primera pausa y enseguida vamos a hablar con el ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos. Biosolares, empresa líder en Entre Ríos, especialistas en energía solar fotovoltaica. Desde el análisis de inversión y factibilidad hasta el proyecto completo con llave en mano y servicio de postventa. Biosolares, la mejor energía. La mejor opción regional para tu economía. El hipermercado de la Agrícola Regional. Te ofrece una opción diferente. Calidad, variedad y servicios al precio justo. Moreno 1404, Crespo, Entre Ríos. Cree en tu sueño, nosotros lo hacemos. Aberturas de alta prestación, curtain walls, pisos, techos y divisorios vidriados, portones y puertas automáticas, cortinas industriales y mucho más. Leffler Dietz. Hacemos lo mejor.
Y en estos próximos 2 bloques vamos a tener la posibilidad de dialogar con el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Entre Ríos, Julio Panzeri, para ver en esta primera parte y para arrancar qué es lo que pasó en estos 11 meses en la provincia de Entre Ríos, cómo se recibieron las cuentas públicas y de qué manera se ha ido intentando ordenar y gestionar lo que es las cuentas públicas de la provincia de Entre Ríos. Pasaron cosas. Eso es cierto. De lo que había, tenemos 2 variables. Yo tengo variables de stock y variables de ajuste mensual. Entre las variables de stock yo tenía endeudamiento, o lo que teníamos, o lo que tenemos es un endeudamiento. Primero tenemos un endeudamiento con el sector internacional y después tenemos un endeudamiento de obra pública, ¿sí? Que nunca se llegó a ejecutar ese famoso 10 puntos, 12 puntos, sino que se ha ejecutado un 4, un 5%. Entonces lo que nos quedaba era una política de autoridad, viendo que el gobierno nacional se corrió de las obligaciones que le correspondían. Se corrió de educación, se nos corrió de nación, se nos corrió de desarrollo social. Entonces, con el ahorro que hacíamos, íbamos cubriendo cada una y cada parte. Lo único que nos quedaba era la recaudación provincial y nos quedaba la coparticipación. La coparticipación también diezmada, porque se había diezmado ya en septiembre del 23, se había diezmado, y que era la parte de ganancias de 4ª categoría. Y con eso hubo que empezar a hacer ahorro, ver adentro de la administración qué pasaba, como en tu casa. Lo mismo que en tu casa. Ver qué pasaba adentro de cada lugar, ver qué pasaba adentro de cada ministerio. Obviamente que no ganamos amigos, ¿qué querés que te diga? Para como ministros nuevos, pero bueno, tuvieron que entenderlo, algunos lo entendieron a las buenas, otros lo tuvieron que entender a las malas. Y es como en tu casa, gastar lo que tenés. Yo sé que es poco, para el cómo nosotros tenemos por encima una política salarial. Nosotros tuvimos que empezar con una política salarial y un tema de pacificación. No te olvides que era diciembre en ese momento, cambio de gobierno nacional, cambio de gobierno provincial, un clima bastante enrarecido que había que tener bastante atado. Y bueno, con eso se fue haciendo un ahorro, se fue pagando de a poco como se pudo a los proveedores del Estado y a los proveedores de obra pública no se hizo. La que se hizo fue muy poca, hasta que se empezó, ahora se empezó a ejecutar, ya con un pago hecho, y tuvimos que hacer, no te digo un plan de necesidades, pero un cash flow para ver cuáles eran nuestras posibilidades ciertas de pagarle como un plan de pagos. Y de esa manera empezamos con una economía bastante cerrada, a pagar los créditos internacionales. Como te decía hoy, tampoco nos podíamos dar el lujo de reestructurar ni de declarar en default la provincia. La provincia no la podíamos declarar en default, porque si nosotros queríamos ir a un crédito internacional no íbamos a poder hacerlo. Y reestructurar la provincia no había banco que reestructure, porque tampoco la nación está sujeto a reestructuración. Eso quiere decir que ninguna provincia reestructuró. Algo de default creo que hizo La Rioja, y creo que fue La Rioja, y así le fue. Así que bueno, hubo que pagar los créditos internacionales, hubo que pagar los 130 millones de dólares, y con lo que se tenía adentro se priorizó la política salarial, se trabajó en salud, se trabajó en educación, y con eso llegamos al presupuesto 2025. Y en estos momentos se encuentra en la legislatura provincial, en la Cámara de Diputados más precisamente, lo que es el proyecto de presupuesto para el año 2025. Le preguntamos al ministro sobre las características que tiene este presupuesto. El presupuesto 2025 es un presupuesto de austeridad. Nosotros lo que tenemos por responsabilidad fiscal es tomar las bases que nos da el gobierno nacional.
como te decía, el gobierno nacional nos da una base de crecimiento del 5%. Y coincidíamos los dos en que si ese 5% iba a ser sobre base homogénea o sobre base heterogénea, 5% iban a crecer todos o 5% iban a crecer solamente algunos. Y si los que crecían 5% derramaban en el mercado interno para poder pagar impuestos. Es lo que no sé. Yo no creo que, yo particularmente, no creo en un crecimiento del 5%, creo en un crecimiento del 3,5%. Argentina va a crecer y creo que va a crecer en algunos sectores que van a derramar poco. Creo que son sectores exportadores, ahí va a crecer Argentina. Es una apreciación. Después, lo mismo con inflación de 1,8, yo creo que va a ser un poquito más, cerca va a estar, ojalá sea el 1,8 porque es nada, para lo que nosotros manejamos, es poco, y un dólar estable de 1.207 pesos, una cosa así. Sobre esa pauta se estableció el presupuesto. Un presupuesto hecho en base cero. Nosotros creímos que la forma era que en vez de hacerlo en base incremental inflacionada, nosotros teníamos que hacerlo sobre base cero. ¿Y cuál era el tema sobre base cero? Era ver cuál era nuestro techo presupuestario. Es decir, ¿tenemos 20? Bueno, le decimos a tu ministerio, tenés 10 pesos para gastarlo. Empezar a elegir cuáles son los objetivos que vas a desarrollar y en función de esos objetivos que vas a desarrollar es lo que se te va a dar de dinero para que vos pagues. Hay mucho programa que no se hacía, que había quedado vacío. También considera que el Estado Nacional no te va a mandar dinero para ese programa, es decir, que te iba a quedar mal. Y en base a eso se estableció cuáles eran los programas por los que se iba a trabajar. Cada ministro tuvo que establecer cuáles eran los programas a trabajar con un techo presupuestario. Es un 4.8 billones y ese es nuestro techo presupuestario. Sí, en la parte de activo no corriente, cuando vos veas la inversión real va a ser del 8%. Es así. Va a ser un ejecutado y una inversión real del 8%. O sea que lo que presupuestado se va a ejecutar. Se va a ejecutar. Eso es lo que ha pasado con todos los presupuestos en todos los años. Se decía, hacemos 100 de presupuesto de obra pública y ejecutábamos entre 38 y 42 consolas. Estaba entre el 3 y el 4%. Esta vez vas al 8 y vas a ejecutar el 8. Es lo que hay. Ojalá haya más. Bienvenido sea si el gobierno nacional se pasa a ser un aliado más que vos tengas. Hasta ahora lo que nosotros vemos es que, bueno, el gobierno nacional tiene dos anclas. Una es una fiscal y otra es monetaria. En la fiscal sí o sí se ha puesto a tener un resultado positivo en las cuentas fiscales. Obviamente que las tenés que tener, no podés tener un resultado negativo. Y el otro, que es monetario, con el cepo cambiario va a manejar el tema del valor del tipo de cambio. Lo va a regular. Porque si no regula, el capital político que le da una inflación chica, lo va a perder. Ahora, de acuerdo a lo que acaba de decir Panzeri, hubo un trabajo bastante minucioso de tratar de entender en qué gastaba cada uno de los ministerios, cada uno de los sectores del Poder Ejecutivo. Ahora, el Estado está conformado por 3 poderes. ¿Qué pasa con el Poder Legislativo? Sobre todo después de haber visto y haberse publicado las barbaridades que encontramos con la cantidad de contratados y la forma en que se maneja el personal totalmente en forma indiscrecional y atendiendo a familiares, como familiares y la política en primera instancia. ¿Y qué pasa también con el presupuesto del Poder Judicial? Nosotros los presupuestos de esos 2 poderes se los dimos, ¿sí? Le dijimos a ustedes le corresponde tanto. ¿Qué hace cada cual con su presupuesto? Bueno, ese ya es un problema, son poderes distintos. O, si vos me decís a mí,
Ojalá el Ministerio de Economía podría incidir sobre los presupuestos de los otros sectores, pero sería una burrada institucional. Mismo caso nos estaría pasando, para ser sinceros entre nosotros, con los organismos descentralizados. También es un agujero negro que tenemos que ver qué es lo que está pasando adentro. Y esto hace la transparencia que se proclamó y que se pidió desde el principio de gestión. Y que se pidió. Por eso el Ministerio de Hacienda y Finanzas es el malo de la película. Hacemos rápidamente una pausa y enseguida volvemos con Panzeri. Con la mejor atención, con el mejor servicio, con la más alta tecnología. Acompañamos al productor entrerriano desde hace más de 60 años. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Encontranos en Villaguay y Crespo o en maquinarias.folmer.com.ar. Desde General Ramírez, Entre Ríos, construimos los mejores remolques del país. Gross, calidad que avanza. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. bancoentrerrios.com.ar. Acá, para vos. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa. Primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. Y uno de los graves dramas que tiene la provincia de Entre Ríos, y no es de este año, sino que es histórico a partir de haber hecho crecer el elefante de la administración pública, es que los recursos que quedan, sacando ya más de un 75% que se destinan entre sueldo y caja de jubilaciones, sacando los pagos de deuda, las coparticipaciones a municipios y lo que es la inversión en obra pública, queda apenas entre un 6 y un 7% para poder destinar a pensar en desarrollar Entre Ríos. Mirá, vos tenés en el presupuesto provincial, en el inciso 1, si querés que hablemos de un gran porcentaje lo tenés en sueldo y jubilación. Vas a tener un gran porcentaje. Por eso te digo. Sí, tranquilamente. Sí. Sí, va a llegar. Es muy poco lo que te queda. Por eso te digo, es un presupuesto para administrar sin plata, con mucha inteligencia, ¿sí? Y aquí el sector privado va a tener que andar, sí o sí, ¿sí? Para ser un actor determinante del sector privado. El presupuesto de la administración pública provincial, por eso lo voy a hacer, es un presupuesto acotado, ¿sí? Un presupuesto sencillo como el que tenés en tu casa, pero no hay plata para despilfarrar. A ver, lo que me parece que lo que el gobernador sigue es la obra pública. Y hace un par de semanas atrás hablábamos en este programa con el contador Marcelo Haddad, donde preguntábamos si el Estado solamente tiene como única herramienta el ajuste para acomodar los números. Y una de las herramientas que nunca se toma es cómo hacer desarrollar la provincia. ¿Tiene posibilidades, Entre Ríos, de generar desarrollo en la provincia para incrementar los números con los cuales cuenta cada mes?
Forma, por supuesto que sí. ¿Y cuáles son esas formas? Que va a tener que salir a buscar a través de algún ministerio, ¿sí? Algún servicio a terceros para hacerlo, o todavía tenemos mucho por hacer. Creo que el tema de hidrovía es un tema todavía que está virgen y que no ha cobrado su derecho. Nos queda mucho dinero por reclamar al ANSES por lo que es el tema jubilaciones, y nos queda bastante dinero por reclamar, que el gobernador ha reclamado a la Corte Suprema por el tema energía. Este es un baile de pobre, ni más ni menos, vos lo sabés muy bien. ¿Sí? Sí, salvando las asimetrías, si tuviera que compararte con Córdoba y Santa Fe, está bastante lejos. Pero hoy me parece que es un momento para que el sector privado se acerque y el sector público, en su sincericidio de decir que los fondos no lo tiene, pero lo que sí tiene ganas es de trabajar, y tiene que demostrar las ganas de trabajar que tiene, es que los dos salgan a la vez, y no solo cada uno lo va a salir. Primero lo que creemos es que el gran hacedor impositivo provincial es ingreso bruto. Ingreso bruto va por el nivel de actividad. ¿Sí? Si es por el nivel de actividad, tenemos que ver qué es el IVA de acá para adelante en el consumo, cómo se da. Lo que sí se está pensando, y calculo que ya se está armando, es la gente de ATER en buscar hacer un trabajo de mayor fiscalización en lo que es convenio multilateral. Sí, porque tiene así un 50% con economía informal. Sí. Y es mucho más de lo que está mostrando. Porque si no, lo que vas a terminas cazando en el zoológico o pescando en la pecera, los mismos contribuyentes siempre. Y esto último que hablábamos con ATER, el objetivo de que los controles comiencen y empiecen a ser en serio es ampliar base tributaria, no aumentar impuestos. Ojo con esto, hay que ampliar la base tributaria para, a partir de esa ampliación de base tributaria, bajar los impuestos. Y ahí es donde va a haber mayores niveles de cumplimiento. Pero Panzeri también hablaba de que va a ser fundamental el rol de la parte privada dentro del crecimiento de Entre Ríos. Ok, perfecto, la parte privada se quiere acercar, pero cuando se acerca aparecen todos los contratos que hay en la legislatura, o aparecen lo que sucedió esta última semana, donde el Senado Provincial, el bloque justicialista del Senado Provincial, se levantó y ni siquiera dio discusión sobre el proyecto de adhesión a la Ley Nacional de RIGI y la versión entrerriana de lo que podrían llegar a tener aquellos que van a hacer inversiones en la provincia de Entre Ríos. Ni siquiera discutieron. Claro, ¿por qué no discutieron? Porque hay un senador que no está viniendo porque tuvo un accidente en las rutas entrerrianas, no está viniendo, y si daban discusión podían llegar a empatar y perder la adhesión. Ahora, ¿no escuchan lo que dicen las instituciones? Esta semana algunos legisladores hablaban que tomaban lo que le habían referido fundaciones o a otras entidades que no existen y no tienen representatividad, no solamente en la sociedad, sino en el sector privado. Entre Ríos ha pasado a tener un peso del 3,5% del PBI nacional en los últimos 2 años, en los últimos 10 años lo ha reducido al 2,4%. Entre Ríos viene decreciendo hace años. Entonces es necesario que empecemos a hacer cosas nuevas para poder generar las soluciones que estamos necesitando. Por eso, el sector privado es fundamental para hacer crecer Entre Ríos. La política le tiene que dar lugar. Ahí tenés cosas que tenés que empezar a mejorar, por eso yo te decía que son procesos, no son cosas que van a ser tajantes en el corte. Para mí son procesos a tomar y que la gente va a tener que considerar que si ya empezaste por este lado o pusiste la prueba del barco para este lado, es el norte que vos tenés que seguir. De otra manera, si vas a seguir un proceso y después lo vas a terminar enseguida por otro, no vas a andar así. Porque, a ver, vos lo que tenés que... Al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de un principio lógico de la economía, y es la confianza. Es lo que no puede matar. Lo que siempre dice el gobernador dice que él administra para todo, 1,5 millones de habitantes.
no solo para la administración pública. Así que bueno, vamos a tener que buscar la forma de una manera u otra para que el privado esté dentro de la ecuación y cada vez en esa ecuación crezca más, porque si no, no lo vas a poder hacer. De otra manera, lo único que vas a hacer va a ser la administración pública. Por eso vuelvo a decirte que el presupuesto es un presupuesto acotado, ¿sí? Con lo que tenés. Y no hay más que eso. Y si hay más que eso, irá a apropiarse, no a apropiarse digo, pero sí a ayudar al sector privado que es, al fin y al cabo, el que genera los puestos de trabajo genuino. Ojalá Dios quiera sea de transición y ojalá Dios quiera el 26 sea mejor que el 25. Pero lo que vemos en el 25 es esto y es lo que hay. Ojalá sea de transición. Pero ojo, es un presupuesto que tiene que quedar con una vigencia analítica y sintética tal cual como está. Es decir, no me vengas a tocar después los parámetros con los que fue formateado. ¿Me entendés lo que te digo? Vos lo que tenés que seguir es con un presupuesto de la misma manera, un presupuesto tranquilo. ¿Sí? Ojalá haya más plata para todo el mundo y llueva, pero lo que vos tenés que tener es un presupuesto, es un presupuesto acotado, sintético, porque si no, lo que vos estabas diciendo, la ecuación del sector privado para producir nunca se va a dar. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos para seguir conociendo de qué manera el sector público puede generar mayores ingresos y dejar de pescar dentro de una pecera o cazar en el zoológico. Industria es la fuerza y el talento de nuestra gente, que cada mañana sale a pelear contra todo para sacar a nuestra provincia adelante. Es el motor que nos impulsa a trabajar para que nuestra tierra vuelva a ser productiva. Es cultura que nos conecta y nos distingue a los entrerrianos. Es innovación y visión a largo plazo. Es la diversidad y la riqueza natural que tenemos. Industria es la fuerza que transforma. Gobierno de Entre Ríos. Desde General Ramírez, Entre Ríos, construimos los mejores remolques del país. Gross, calidad que avanza. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Y en el primer bloque hablábamos con la gente de Prometeo, con Fabio Mugnia, haciendo específica relación a lo que es el trabajo desde la captura de información con drones o con imágenes satelitales para tener información certera y al centímetro. Pero esto no solamente beneficia a los catastros, sino que esto genera gemelos digitales que empiezan a trabajar como tener la ciudad en la computadora, poder tomar las medidas que son necesarias, planificar y empezar a hablar de ciudades inteligentes. Precisamente nosotros en los lugares donde estuvimos trabajando siempre empezábamos por catastro porque es una de las partes que más falencias ha tenido. Ahora, todo lo que es sistema de información geográfica no solo cuentan con el dato planimétrico, sino también cuentan con el dato altimétrico. Esto sirve como insumo para aquellos que tengan que, por ejemplo, hacer
planificar obras, sacar alguna especie de relevamiento para lo que sean cordones cuneta, que es mucho con lo que hemos estado trabajando, asfalto, movimiento de suelo. Todo eso sale del mismo insumo. Se hace un solo relevamiento, ya sea para la parte catastral o lo que sea, y después las implicaciones o los lugares aquellos donde se puede extraer un dato a ser usado son, vamos a decir, infinitos, o lógicamente no es infinito, pero a medida que uno va usando la herramienta va descubriendo que muchas cosas que antes se hacían con otros sistemas que por ahí eran un poco más complejos que esto, ya se cuenta con el dato para poder avanzar en algún proyecto de obra, en alguna licitación, en cualquiera de las cuestiones que implique el conocimiento del terreno. Es un modelo que permite para generar una base inicial de cualquier tipo de proyecto. Partir de ahí hace que se tenga mayor cantidad de información para empezar a plantear un nuevo proyecto, tanto de relevamiento, tenés un buen dato altimétrico. El trabajo que hacemos nosotros nos permite relevar toda la situación de tanto comuna, municipio o localidad chica, que permite entender el contexto, cómo está planteada, con qué dificultades se puede encontrar ese lugar, y a partir de ahí empezar a planificar tanto una obra de ingeniería como empezar a crear el siguiente paso, que puede ser cómo ordenar la ciudad, digamos. Y Matías Muñoz lo decía clarito, estos gemelos digitales, estos modelos digitales permiten tener la ciudad en la computadora y tomar las medidas necesarias, incluso para generar los proyectos de inversión o generar los pliegos licitatorios, acotando al máximo y sabiendo mucho más firmemente cuáles son los costos que tiene una obra. Nosotros lo que creamos es un modelo de la ciudad dentro de la computadora, donde se puede hacer cualquier pregunta, tanto como mediciones, como qué tipo de información hay en determinado sector o lugar, y también se puede empezar a hacer análisis en función del tipo de consultas que quieran hacer los dirigentes de esas localidades, digamos. Yo creo que hoy en día, con el avance de la tecnología, hay que empezar a adoptar este tipo de herramientas, no solo por la velocidad para poder trabajar, sino también por la precisión del dato. Que yo creo que hoy en día los proyectos de ingeniería tienen mucha complejidad y hay que empezar a adoptar nuevas herramientas para poder mejorarle la calidad del producto final. Y tener un relevamiento con una nube de puntos, con la información que genera un vuelo de drones, yo creo que ayuda mucho a que el resultado final sea óptimo, digamos. Es fundamental hacer el pliego en base a lo que se fue relevando durante el proyecto, digamos, durante el proceso de ejecución del proyecto. Y después, durante la ejecución de la obra, una vez que ya en el caso que fue una licitación pública y se adjudicó, cada uno de los certificados tenga de base un vuelo con un ortomosaico, una nube de puntos, para poder identificar, en el caso de las cañerías que están enterradas, en qué posición tiene, si tiene todo lo que corresponde, si hay alguna interferencia o algún otro problema que se puede prever o no, y también para que quede registrado para el municipio. Entonces, el día de mañana hay que hacer una excavación o lo que fuera, y ya se tiene ese registro de esos modelos donde se puede buscar fácilmente el problema o intentar buscar una solución factible y de bajo costo, digamos. Continuamente se le puede cargar información, y además, como toda la información está georreferenciada, se puede ir quitando, actualizando continuamente sin ningún tipo de problema. Total, como todo tiene coordenadas originales, dentro del modelo calza perfectamente. Y la pregunta que nosotros nos seguimos haciendo y que muchas veces no podemos entender, ¿qué pasa que no se dan cuenta? ¿Qué pasa que el sector político no entiende la tecnología? ¿Qué pasa que no quiere implementar la tecnología? Recordemos que estamos en un mundo de inteligencia artificial, que estamos en un mundo de ChatGPT. ¿Alguien escucha a algún político preocuparse o hablar siquiera de que está trabajando con esta tecnología? Entonces, hasta que no rompamos estos paradigmas, es muy difícil que podamos crecer y aprovechar
lo que se nos presenta delante de nuestros ojos? Yo creo que la adopción tarda un poco en llegar. Yo sé que el rubro de la construcción es tecnológicamente el menos avanzado dentro también del rubro de la ingeniería, pero creo que de a poco se está conociendo un poco más, también un poco de la mano con la adopción del BIM. Yo creo que cuando se empieza a ver la compatibilidad que tiene el BIM, los sistemas de información geográfica y los nuevos métodos de relevamiento como el que planteamos nosotros, creo que se va a notar la diferencia, la eficiencia y también la calidad en el producto final. Lo que estamos viendo hoy en día es que, como decíamos antes, hay muchos municipios que han empezado a trabajar y todavía mantienen utilizando herramientas como son el CAD. Hay mucha gente que cuando tiene que hacer todo un procedimiento, como decíamos hoy, es muy caótico, es muy traumático el cambio de sistema, comienzan a poner algunas barreras porque implica un movimiento económico, implica una inversión, implica cambiar un poco la manera de trabajar. Todo eso, aunque uno no parezca, genera una resistencia. Sin embargo, es como todo, es como, yo siempre doy el ejemplo, es como andar en bicicleta. Por ahí uno al principio le va a costar si hace mucho que no lo hace, pero después, a medida que vas utilizando la herramienta, el dato y la información es muy simplificada, muy intuitiva, así que no tendría mayores inconvenientes para implementarse a gran escala. Bien, pero los principales obstáculos que nosotros vemos a la hora de implementar estos sistemas son que la gente es muy reacia a aprender y se siente demasiado abrumado con la cantidad de datos que ofrece el sistema. ¿Bien? Todo eso hace que se genere una resistencia y, lógicamente, yo vengo trabajando así, quiero seguir trabajando así porque esto no me cuesta, porque esto ya lo sé. Esos son los principales inconvenientes que hay, al menos hoy en día, con los lugares que hemos tenido experiencia. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Biosolares, la mejor energía. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva, 30 años potenciando negocios en la región. Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, 30 años de compromiso con nuestra profesión. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Cree en tu sueño. Leffler Dietz, hacemos lo mejor. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grossteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, Obras, Ingeniería y Materiales Eléctricos. Cremigal, de nuestra familia a la tuya. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto Huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Grand Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Pinturas Sorbaloc,
Calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Llegamos al final de la emisión número 1285 de Por Más. Nos volvemos a encontrar como siempre semana próxima en este mismo espacio. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.